internacionales. En esta parte nos acompaña Axier Amuizarra, periodista desde España. Axier, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Trina. Buenos días, detalle. Bueno, Axier, queríamos por supuesto ahondar contigo lo que ha sido este acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero nos llama mucho la atención qué implica, además entendiendo que hay distintos acuerdos, está un tema de un 15% de los productos europeos, pero también hay ciertos acuerdos en inversiones de defensa. Bueno, podemos decirlo que es un acuerdo por no decir que es un atraco directamente, porque... Axier, perdimos la conexión. Ahora, te escuchamos, discúlpanos. Sí, me escucho. Creo que tenemos mala conexión. A ver, voy a intentar... Sí, te decía que más que una... El convenio que tenían al principio iba a ser como una negociación en base al 30% de aranceles contra la Unión Europea, mientras la Unión Europea pues no ha sabido tampoco negociar. Un 15% de aranceles para la Unión Europea y 0% de aranceles a la Unión Europea, pero a Estados Unidos, perdón. Pero sí que es verdad que, como bien te preguntabas al principio, el grueso de todo esto, ¿de dónde viene? Son los 750.000 millones de inversión que tiene que hacer la Unión Europea con Estados Unidos, más de 650.000 millones más a fondos e inversiones para el territorio estadounidense, y no olvidemos que está el quid de la cuestión, el fondo principal. Axier, tenemos problemas de conexión, escuchamos un poco mal, no pudimos escuchar del todo lo que nos comentabas. Y algunas partes me llaman mucho la atención, además, que tú que nos acompañas desde España, veíamos que hace tan solo minutos en distintas declaraciones escuchábamos al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, diciendo, y por aquí tengo la cita, lo que específicamente decía, donde aseguraba que no apoyaba el acuerdo, pero que apoyaba el acuerdo, pero sin ningún entusiasmo. Decía específicamente sobre el acuerdo comercial que hemos conocido el día de hoy o ayer por la tarde-noche. Yo siempre he dicho lo mismo, valoro el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea, valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea, y en todo caso respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. Es parte de lo que decía Pedro Sánchez hace tan solo minutos. También revisamos con respecto a este acuerdo muy importante entre la Unión Europea y Estados Unidos. Veíamos además los acuerdos que no son bien vistos por algunas partes, pero me llama mucho la atención además que deberá ser validado por los Estados miembros de la Unión Europea. Y por ejemplo ya vemos este gesto de España que lo respetaba, digamos, pero sin mucho entusiasmo. Axier, creo que te tenemos nuevamente. Sí, básicamente también en España la posición ha sido siempre la misma, ¿no? Un poquito estar, digamos, a contrapié de lo que dice la Unión Europea en el caso de los aranceles de Donald Trump, de Estados Unidos. Pero también a Pedro Sánchez se lo han sumado también Portugal, Francia y Alemania. Desarrollar todo lo que dice Donald Trump en contra de la Unión Europea y todo a favor de Estados Unidos. Sobre todo, lo que más duele son, aparte de esos 650.000 millones de euros, más los 750.000 millones de euros, lo que más duele es la inversión que obliga a Estados Unidos, a la Unión Europea, a gastar dinero en armas. La compraventa de armas, obviamente, es que van a ser los que van a vender las armas y la tecnología armamentística a los países europeos, dejando por tierra un poco también la industria, también que tienen los países, los 27, ¿no? España también es una gran potencia en cuestiones de tecnología industrial a lo largo de... Todo esto se agrava porque tenemos también la guerra de sanciones contra Rusia, que en Rusia, hasta los últimos años, la balanza comercial era totalmente positiva en beneficio de la Unión Europea. Hemos perdido una población que tiene más de 120 millones de habitantes, sobrepasando obviamente a Estados Unidos, y realmente nos encontramos desde el año 2022-2023 en Unidos, y más ahora con el gobierno de Donald Trump dentro de la Casa Blanca. Entonces no es una negociación, realmente es una... Destacar que varios líderes de la Unión Europea que se marcaban
ni siquiera que la Unión Europea haya sido capaz también de doblegar un poco los intereses de Estados Unidos. En Escocia con un 30% de aranceles, o un máximo realmente, pero era un falso acuerdo, una falsa negociación, porque sabía perfectamente que la Unión Europea iba a sufrir el 15% de los aranceles, por contra Estados Unidos no va a tener 0% de aranceles por parte de los productos que vayan a ingresar de Estados Unidos aquí. Entonces veremos que pues ya no es. Muchísimas gracias, Axier, por acompañarnos. Discúlpanos por los problemas de conexión que tuvimos. Vamos a tratar de buscar la manera de conectarnos más adelante contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Axier Amo y Serra, periodista desde España. Revisamos lo que ha sido este acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Llama mucho la atención las distintas declaraciones también de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que celebraba este acuerdo afirmando que representa certeza en medio de tiempos turbulentos, entendiendo por supuesto todo lo que está sucediendo, además con esta fecha tope que imponía Estados Unidos con respecto a la acuerdo, pero también llama mucho la atención cómo la Unión Europea estaba, decía, completamente preparada para sacar lo que le llaman la bazuca, que es parte de la jerga que se le conoce a un instrumento en Bruselas anticoercitivo, y que, bueno, más adelante, por supuesto, si no se lograba un acuerdo, pues tenían todas las medidas preparadas para responder a Estados Unidos si no se lograba un acuerdo comercial. Es parte del panorama en cuanto a lo que está sucediendo. Revisábamos anteriormente también cómo Estados Unidos y China en este momento están en una tercera ronda de negociaciones para también alcanzar un acuerdo comercial. @internacionales_GB, son las 11:49 minutos, ya regresamos con más.